actualmente están custodiando a los mismos que quedan en su casa? Aquí en su residencia hay 16 guardias más un oficial, es decir, hay 17 funcionarios de la Guardia Nacional que hacen guardia, cambio de guardia. El gimnasio de este edificio, que es un área común, está tomado y parece un cuartel con literas y ahí viven. Aquí traen comida en motocicletas para entregárselas en desayuno, almuerzo y cena a sus ciudadanos. A veces no la traen, pero es como si fuese un comando especial. Con la delincuencia que hay en nuestro país, con 160.000 muertes violentas en 14 años, tenemos a 16 guardias nacionales, que en realidad son 32, porque cumplen una guardia, 32 guardias nacionales más un oficial de la Guardia Nacional custodiando la Guardia FIUNI, cuando nunca la Guardia Nacional, el Ejército venezolano, o sea, la Fuerza Armada Nacional, jamás ha custodiado a ningún preso en este país. ¿A quién le corresponde la custodia de los presos en Venezuela? La custodia externa de las cárceles le corresponde a la Guardia Nacional y la custodia interna de las cárceles hoy en día le corresponde anteriormente al Ministerio de Interior y Justicia por medio de los custodios, y hoy en día pertenecen al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. ¿Qué está pasando actualmente con el caso de Afiuni? Bueno, actualmente, después del empeño de Hugo Chávez de juzgar a María Lourdes Afiuni y ella haber hecho lo mismo que hizo Hugo Chávez en el año 92, después que generó un golpe de Estado, hubo muertes, se trató de romper con el hilo constitucional en Venezuela. El señor Hugo Chávez decía, y está escrito, decía que él iba a ser sometido a un juicio por unos jueces que seguían órdenes de Carlos Andrés Pérez para aquel momento. Pero a Carlos Andrés Pérez nunca se le ocurrió usurpar las funciones del Congreso Nacional bicameral para aquel momento en Venezuela y generar una ley por ley habilitante para juzgar a Hugo Chávez. Hugo Chávez, en base a la ley habilitante, que era para poder ayudar o colaborar con los damnificados de las lluvias del año 2010, creó un nuevo Código Orgánico Procesal Penal mediante decreto. Y en ese Código Orgánico Procesal Penal permite, en el artículo 327, el juicio en ausencia de las personas que para el juez determine que es contumaz de asistir al juicio. Es por ello que a partir de noviembre del año pasado, ya que este código entró en vigencia anticipada y ese artículo precisamente entró en vigencia anticipada el día 15 de junio del año 2012, en noviembre de este año se inició el juicio en ausencia de la doctora Afiuni. Eso sí, un juicio que estamos seguros que es un juicio nulo, porque ese mismo código en la disposición final quinta establece que se aplicará desde la entrada en vigencia para todos los casos que estén andando o que estén por iniciarse, siempre y cuando favorezcan al imputado o imputada. En este caso, no favorece ese código la posición de la doctora María Lourdes Afiuni. A ella se le leyeron los derechos del anterior código. El anterior código establecía en su artículo 125, numeral 12, no se permitirá el juicio en ausencia. En este caso le están haciendo el juicio en ausencia. Llevamos 9 audiencias de juicio oral y público, donde hemos estado el equipo de la defensa de la doctora Afiuni, el doctor Juan Garantón, la doctora Telma Fernández y mi persona, y la Fiscalía del Ministerio Público, sin la presencia de la doctora María Lourdes Afiuni. Llevamos de 43 testigos, ya el día de hoy llevamos 23 testigos, faltan 20 testigos, de todos de la Fiscalía, todos promovidos por la Fiscalía, y han ocurrido cosas espectaculares en ese juicio, espectaculares para seguir, que siga incólume la inocencia de la doctora Afiuni, pero cosas muy graves para el gobierno venezolano. Cosas como que los 3 custodios que llevaron a Eligio Cedeño a la audiencia el día 10 de diciembre fueron privados ilegítimamente de su libertad en una instalación militar, es decir, en el DIN, durante 14 días privados de libertad, esos 3 ciudadanos, a la orden de un ciudadano llamado el Pollo Carvajal, que es jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, es decir, funcionarios civiles privados ilegítimamente de libertad sin haber sido presentados a un tribunal, sin tener la posibilidad de un abogado, en una instalación militar. Esos 3 funcionarios fueron liberados el 24 de diciembre de ese año. Cosas como la privación ilegítima de todos los funcionarios que trabajaban en el despacho de la doctora María Lourdes Afiuni, y cosas graves que los mismos funcionarios del SEBIN han señalado, que ellos estaban buscando a Cedeño independientemente de la orden de la juez Afiuni ese día, y lo buscaron por todo el Palacio de Justicia, hasta en los calabozos, porque ellos tenían una orden que el actual gobernador del estado Trujillo, estaba fronterizo, ese gobernador actualmente era el jefe de la DICI, ni siquiera para el momento que detienen a Afiuni, sino anterior al momento que detienen a la juez Afiuni, y ese señor había dado una orden que es que cualquier persona que se encuentre privada de libertad en el INOF, en el SEBIN, como es el caso del ciudadano Eligio Cedeño,
independientemente de la orden del juez, independientemente de que fuera un juez acogido a derecho hubiese dictado una decisión, esa persona debe regresar a la policía política, y es después que ellos verifiquen con la presidencia de la República y con otras personalidades si puede ser esa persona que lo libera. Eso es una violación al artículo 44, numeral 5 de la Constitución, que establece que nadie después de una orden de excarcelación dictada por un juez de la República puede permanecer privado de libertad. A todas estas, quisiera saber qué ha sucedido con Eligio Cedeño. Bueno, Eligio Cedeño, lo que nosotros sabemos que ha sucedido lo conocemos por noticias. Por ejemplo, aproximadamente hace un año, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Cao, dijo, y lo dijo por medios de comunicación social, que le pedía a Cedeño que se regresara para que lo metieran preso para poder soltar a la jueza Fiuni. Es decir, que estamos en presencia de un secuestro, lo que está viendo la doctora Fiuni. Y en esa oportunidad, el señor Cedeño salió en televisión, creo que de la ciudad de París, porque aparecía atrás como si fuese la Torre Eiffel, diciendo que estaba dispuesto a canjearse por la doctora Fiuni. Ahora, ¿en qué país del mundo un gobierno legalmente constituido pide un canje de una persona por otra? Eso lo hace la guerrilla, eso lo hacen los terroristas. Ahora, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional pidiéndole al señor Eligio Cedeño que se canjeara con la jueza Fiuni. Eso quiere decir que la jueza Fiuni simplemente está secuestrada por órdenes y caprichos de Hugo Chávez, y que sencillamente, como se soltó o liberó legalmente al ciudadano Eligio Cedeño, ellos pretenden es rescatar a Eligio Cedeño para soltar a la doctora María Lourdes Fiuni. Ahora bien, ya Hugo Chávez está muerto y él fue el que dictó arbitrariamente y por capricho esa sentencia. ¿En manos de quién queda ahora la liberación de la jueza Fiuni? Realmente, con la situación de la legitimidad del gobierno en nuestro país, realmente después del fallecimiento de Hugo Chávez, que los venezolanos ni siquiera sabemos si fue el día que dicen o no, y tomando en consideración que efectivamente la jueza Fiuni es la presa del comandante Hugo Chávez, nosotros estimamos que posiblemente la jueza Fiuni esté, o quien tenga la llave de la celda o de esta residencia para la libertad de la doctora María Lourdes Fiuni, es posiblemente Raúl Castro, en configuración con su grupo del G2 y todo esto, que a lo mejor le sigue conveniendo mantener presa a la jueza Fiuni. Porque la gente se preguntará, ¿por qué tanto ensañamiento con una mujer? ¿Por qué dejarla presa tanto tiempo? Si es una decisión judicial, ¿por qué si el mismo Ministerio Público ha dicho que no hubo dinero ni promesa de dinero? Bueno, el porqué es muy sencillo. A Hugo Chávez le interesaba tener el poder absoluto de todas las instituciones de Venezuela, y una de las más difíciles y más importantes para este tipo de gobierno era someter al Poder Judicial. Y con esa orden que él dio de privar a Fiuni, con esa dureza que todo el país ha visto de privar a Fiuni y el mundo, de cómo torturaban a la jueza Fiuni, de cómo se mantenía en una celda 3x2 sin recibir sol, con toda esa tortura, el señor Hugo Chávez logró lo que hemos denominado nosotros el efecto a Fiuni, que no es otra cosa que mantener un miedo insuperable en los jueces, y que los jueces no decidan conforme a la ley y el derecho a su conciencia, sino conforme a órdenes que son emitidas directamente desde el Ejecutivo Nacional. En Venezuela hemos llegado al extremo que la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia públicamente ha señalado por medio de comunicación que ella no cree en la separación de poderes. O sea, una ciudadana que es la máxima representante de un poder autónomo e independiente según la Constitución, dice que ella no cree en la separación de poderes. Una de las fórmulas que obtuvo Hugo Chávez para poder someter a todo el Poder Judicial, que está cundido de jueces provisorios, que realmente no administran justicia, sino que administran órdenes que son emanadas del Ejecutivo Nacional. Tan es así que el mismo magistrado, ex magistrado Aponte, que no es ninguna perlita, no es ningún santo, señaló en medios de comunicación que se reunían los viernes en la vicepresidencia para ver qué iban a hacer con los casos judiciales. Es decir, el Poder Judicial de Venezuela, después de la privación de libertad de la jueza Fiuni y después de la orden emanada vía medios de comunicación por el presidente de la República pidiendo la privación de libertad de esa bandida llamada la jueza María Lourdes Fiuni, es un Poder Judicial sometido, y la rama penal de este Poder Judicial es utilizada para perseguir a los adversarios políticos en Venezuela y para someter a todo aquel que tenga una idea distinta a lo que se está viviendo. Por eso no sabemos quién tiene la llave, pero ese ensañamiento y todo eso que ocurrió con la jueza Fiuni es para la sencilla razón de someter y mantener secuestrado al Poder Judicial. Por eso que nosotros decimos que estamos luchando por la libertad de la jueza Fiuni, que a su vez es la libertad de la conciencia de todos los jueces de Venezuela, que no tienen en estos momentos libertad de conciencia ni de acción. Una de las cosas que pudimos ver en el transcurso de este caso
fue que tú, como abogado de la juez, también terminaste tras las rejas. ¿Nos podrías explicar qué fue lo que sucedió? Ahí necesitaría yo tener a alguno de mis abogados al lado, porque al igual que la doctora Fiuni, pero con algo un poco menos fuerte, yo tengo prohibición de hablar de mi caso a los medios de comunicación y prohibición de hablar de cualquier otro caso que en el estado Vargas yo lleve como abogado. No puedo declarar absolutamente nada con relación a mi caso, tengo prohibición de salir del país, estoy condenado, pero no ha quedado firme la condena de 6 meses por una supuesta obstrucción a la justicia, pero no puedo declarar nada con relación a mi caso porque igualmente a mí me pusieron la mordaza que le pusieron a la jueza Fiuni. Ahora me interesa un poquito más el lado humano y no tanto el lado legal. ¿Cómo te has sentido tú desde todos los puntos de vista, bien sea ético, sentimental, familiar, moral, siendo el juez de la doctora Fiuni? El abogado. El abogado. Uno de los abogados. Bueno, fíjate, ha sido duro, pero ha sido reconfortante, porque es luchar por la dignidad del Poder Judicial. A veces, como en este momento, soy la voz de una juez que dictó una decisión absolutamente ajustada a derecho. Ha habido persecuciones, he estado preso, en algunas oportunidades gente no nos contrata a nosotros, porque como somos los abogados de la jueza Fiuni, no debemos ser contratados, pero todo eso tiene una satisfacción final y es tratar de que en nuestro país haya justicia y tratar de liberar a la jueza Fiuni. El camino ha sido muy duro, nos investigan los teléfonos, nos revisan dónde estamos, nos han perseguido, mi teléfono en algunos sitios no funciona, me han roto los vidrios del carro para robarse un iPad, me han roto los vidrios del carro para revolver los papeles que están en el carro sencillamente, sin robarse nada de valor, que habían cosas de valor en el carro. Es como decirte, cállate la boca, no sigas hablando, no sigas diciendo las cosas que están pasando en el Poder Judicial porque te puede ir mal. Pero se toparon con una pared. De este lado, donde está la doctora María Lourdes Fiuni, y todo el equipo de defensa y todas las personas que respaldamos a la doctora Fiuni, no le tenemos miedo a este régimen, a este gobierno, sobre todo ahora que es un régimen ilegítimo. Se sienten satisfacciones. El hecho de yo poder haber comido comida china, porque la gente habla de que la jueza Fiuni a lo mejor comía caviar y cosas de esas. No, la persona normal, clase media. Haber podido comer comida china el 8 de febrero del año 2011, aquí en su casa, donde ella pudo tomarse un vaso de agua con un vaso de vidrio que sonara el hielo, para mí fue una gran satisfacción y para mí fue, si se quiere, uno de los logros que hemos obtenido, y esos logros no los hemos obtenido solamente por derecho, sino también porque le hemos hecho daño y hemos tratado de demostrarle al país y al mundo las barbaridades que han ocurrido con la juez María Lourdes Fiuni. Indiscutiblemente no eres el único abogado en la República Bolivariana de Venezuela que lucha contra las injusticias, podríamos llamarlo así, o la violación constante de la Constitución y otras leyes. También tenemos abogados de otras personas políticas. ¿Qué mensaje les podrías mandar tú? Que sigamos en la lucha, que debemos seguir en la lucha que adoptamos de un principio, que lo hagamos por nuestros hijos, que lo hagamos por el porvenir de Venezuela, que sigamos luchando para que haya justicia en este país, donde lamentablemente actualmente no hay Estado de Derecho y no hay justicia en Venezuela. Esa lucha debe continuar.